¿Ves? Cuando resueno con la ira, la vergüenza, el odio o la venganza, sumo mi energía a estas vibraciones decididamente no espirituales, uniéndome a aquello que encuentro tan objetable. Pero, cuando recuerdo aportar amor, tolerancia y compasión sin juzgar a estas energías dominadas por el ego, el mundo se ve diferente, e incluso las personas a mi alrededor actúan de otra manera en presencia de estas energías de realización divina. Me siento optimista cuando estoy en espíritu, con una certeza interna de que nada puede interferir con una idea cuyo momento ha llegado o ya está aquí. Confío en que nuestro Creador sabe lo que hace y que el bien triunfa sobre lo que el ego cree que es malo o malvado. Siento que todos nos movemos hacia un mundo que ya no conocerá los horrores de la guerra, ni practicará nuestros antiguos hábitos de inhumanidad hacia nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, quienes pueden tener diferentes puntos de vista culturales y sus propias características físicas distintivas. Al mantenerme en espíritu, me siento verdaderamente inspirado para ver el potencial de grandeza que hay en todos nosotros como un solo pueblo, y transformo la angustia en fe, pues al menos puedo vivir desde un lugar de realización divina y practicar ser una fuerza para el bien. Permanecer en alineación vibracional con el espíritu me permite estar más presente en todas mis actividades. Llegar reemplaza el esfuerzo, y estar en un estado de flujo se vuelve mucho más común que mi viejo estado desmotivado de preocupación y angustia. Me recuerdo a mí mismo que el espíritu solo está aquí y ahora, no en el ayer ni en el mañana, solo en el ahora. Al mantener mi vibración alineada espiritualmente, veo el éxtasis en el presente. Todo lo que una vez fue una fuente de preocupación ya no aparece, pues en mi mente ya está resuelto. Lo que será, será. Me recuerdo a mí mismo que el mundo se ve mucho más pacífico cuando lo abordo de esta manera. Y mi ego, que alguna vez necesitó ganar a toda costa, queda relegado a un asiento lejano en un estadio de otra galaxia. Las leyes del mundo material realmente no se aplican en presencia de la realización divina. Y sé que tengo la opción de vivir a este nivel de inspiración. Cuando lo hago, parece que el mundo cambia. Los animales se comportan de manera diferente a lo que sus genes biológicos permitirían. Las personas a distancia parecen escucharme telepáticamente y responden a mis pensamientos más elevados. Los objetos parecen materializarse en desafío a lo que dicen los científicos. Y las sanaciones ocurren a pesar de lo que la medicina moderna declara. En otras palabras, los milagros parecen algo común. El mundo se ve como un lugar donde todo es posible, donde las restricciones y limitaciones no existen, y donde el poder de nuestro Creador parece llegar hasta mí, invitándome a subirme a bordo y presenciar las infinitas posibilidades que ofrece. Así es como me siento cuando me alineo con el Espíritu, confiado internamente, porque sé algo que pocos llegan a comprender, pero humilde y asombrado externamente ante lo milagroso de todo esto. Cuando recuerdo permanecer en espíritu, he descubierto que cuando algo parece ir mal, puedo ver claramente que 10 cosas van bien. Por ejemplo, si mi teléfono no funciona, noto que mi salud está bien, mi familia está segura, el océano está en calma para nadar, mi cuenta bancaria tiene un superávit, mi electricidad funciona perfectamente, y así sigue y sigue. Desde una perspectiva de estar en espíritu, automáticamente desvío mi atención de lo que está mal hacia lo que está bien. Esto se convierte en mi punto de atracción y atraigo más de aquello en lo que me enfoco, mientras que en un momento anterior de mi vida habría atraído más de lo que estaba mal, porque ese era mi punto de atracción. Qué sublimemente hermoso se ve el mundo ahora desde este magnífico lugar de inspiración. Ya no me enfoco en lo que va mal, ni atraigo más de eso, pues he aprendido a concentrarme en lo que está bien, en lo que funciona y en lo que está alineado con el Espíritu Creador. Desde este lugar de inspiración me pregunto, ¿y si mirara profundamente en mí mismo y no encontrara pecado original alguno? Es decir, ¿y si descubriera una inocencia original en su lugar? ¿Y si eso fuera cierto para todos? Sé que nuestra fuente creativa es buena, y también sé que debemos ser como aquello de lo que venimos. Por lo tanto, todos, incluyéndome a mí, somos una parte de Dios. Llegamos a este mundo desde la inocencia y el amor, no desde un lugar de pecado o debilidad.
Cuando veo la conciencia de Cristo en cada persona, incluso en aquellos con quienes tengo grandes diferencias, soy capaz de sentir el bien, de sentir a Dios. Cuando sé que no hay pecado original en nadie, puedo pensar como la Madre Teresa, quien dijo al mundo: en cada persona veo el rostro de Cristo en uno de sus disfraces más angustiantes. Cuando busco la bondad en lugar del pecado y la debilidad, eso es lo que veo. Entonces veo bondad en la anciana que conduce despacio frente a mí, en el anciano que se demora contando su cambio en la caja, en los niños que chillan fuerte mientras intento concentrarme en un libro, en los adolescentes que gritan con su música rap ensordecedora, o en el operario del martillo neumático que llena el aire de sonidos ensordecedores. Cuando estoy inspirado, veo la realización divina disfrazada de un pequeño contratiempo, y el mundo se ve bien, feliz e incluso pacífico. Me recuerdo a mí mismo el sabio consejo de Rumi: si te irritas con cada roce, ¿cómo te pulirás alguna vez? Cuando me siento inspirado, noto cuánta vitalidad tengo para la vida y para todo lo que hago. Juego tenis con exuberancia y sin fatiga. Escribo desde el corazón y este sentimiento interno irradia hacia afuera en todos mis momentos de vigilia. Inspiración significa hacer lo que amo y, aún más importante, amar lo que hago. Es mi disposición para aportar amor y pasión a las actividades de mi vida en lugar de esperar que el amor surja de esos eventos y actividades. Es una actitud, y al saber esto, recuerdo elegir una buena actitud tan a menudo como sea posible. Sé que ser entusiasta se siente bien, y también sé que tengo la opción de seleccionar estas actitudes en cualquier momento. Al permanecer en espíritu, estas perspectivas se convierten en mi segunda naturaleza. Un día tuve una revelación sorprendente mientras corría y vi a alguien a unos 30 metros delante de mí que también estaba corriendo. Pensaba en este concepto de la vida unificada, de que todos somos uno, de ver el panorama completo y de vernos a nosotros mismos como conectados, de que todos venimos de una unidad. Y porque estamos tan atrapados en nuestra separación, observaba a este corredor algunos metros delante de mí pensando: ¿cómo es posible que esté conectado con esa persona? No lo conozco, no sé su nombre, no sé nada de él. ¿Cómo podría haber alguna conexión entre nosotros? Entonces me di cuenta de algo. Ya soy un nosotros, es decir, yo es nosotros. En otras palabras, tengo muchas formas de vida en mí. En mis párpados tengo miles de bacterias. En mi páncreas, en mis oídos y por todo mi cuerpo hay miles de estas formas de vida diferentes. Y aún así, pienso en mí mismo como una unidad singular. Pero estoy compuesto de mucha vida, de muchas cosas que están vivas. Si puedes retroceder lo suficiente, nuevamente, siempre es una cuestión de perspectiva. Si pudieras salir del plano de la Tierra, y solo puedes hacerlo en pensamiento, y mirar hacia abajo para intentar ver a la humanidad, realmente verías un solo cuerpo. Si te alejas lo suficiente, verías y se vería, como cuando te acercas más y más con un microscopio a una gota de lluvia. Una gota de lluvia parece solo eso, una gota, hasta que empiezas a examinarla cada vez más de cerca, y entonces ves universos completos en una sección. Universos que ni siquiera han tenido contacto con otra parte de esa misma gota. Pues bien, esa es la perspectiva que debes adoptar para ver que estamos todos conectados. Solo lo vemos desde esta perspectiva diminuta. Ahora, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Es recordándote que, solo porque haya distancia entre tú y otra persona, eso no significa que no haya una conexión. Esa es la maravilla del pensamiento. Hace una hora, aquí en el estudio, alguien me dijo algo sobre su padre y yo le respondí: dame la dirección de tu padre y le enviaré una copia de uno de mis libros. Ella me dijo que le encantaría. Luego empezó a hablar de su tía y comenzó a imitarla un poco, lo cual fue muy gracioso, y dijo: mi tía te adora, vive en Florida. Le dije: bueno, dame su dirección y le enviaré uno también. Me encantaría hacerlo. Ella no dijo nada en ese momento, pero cuando llegó la hora de almorzar con nosotros dijo: no vas a creer esto, pero justo después de hablar contigo, mi padre llamó y me dio la dirección de mi tía, que antes no tenía. Dijo: ¿no es una coincidencia? Yo le respondí que eso no era más coincidencia
de que hayamos estado hablando sobre este mismo tema aquí en el estudio en Chicago durante las últimas horas. Que hay una conexión y que la verás cuando la creas. Y lo único que te sugiero es que lo intentes. Si llegas a una estación de gasolina y alguien está justo delante de ti, aparcado en un lugar en el que tú deberías estar, y si tan solo se acercara un poco más a la bomba, ambos estarían felices. No te digas eso. Véelo como si estuvieran exactamente donde deben estar, como si estuvieras conectado a ellos y trátalos de esa manera, sin enojo. Acéptalo, es siempre aceptación, es apertura y aceptación. Simplemente acércate, detente delante de ellos, retrocede un poco y usa esa bomba. No trates a esa persona como si fuera alguien separado de ti. Trátala como si fuera parte de ti, porque lo es, aunque no puedas ver esa perspectiva. Esa perspectiva la podrás ver cuando dejes esta forma a la que estás tan apegado y pases a otra dimensión. Entonces verás a toda la humanidad como una sola. Eres una de las piezas de este rompecabezas llamado humanidad, y si faltas o estás incompleto, o si no estás en armonía, haces que toda la humanidad sea incompleta. Así de importante eres como persona. Y si empiezas a pensar de esa manera, que todos aquellos con los que te encuentras están conectados de alguna forma contigo, dejas de ser antagónico hacia ellos porque sabes que si te pusieras antagónico hacia los microbios que viven en el revestimiento de tu intestino grueso y no los quisieras ahí, eso te mataría. Literalmente necesitas esa vida. El yo que es nosotros, esta unidad autónoma que comprende todo lo que eres, necesita todo eso. Esto es igualmente cierto en un nivel diferente para toda la humanidad. Comienzas a ver a todos de esa manera y antes de mucho tiempo empezarás a ver las conexiones. Empezarán a estar ahí, pero solo cuando lo creas. A medida que escuchas más de cerca a tu yo sagrado y trasciendes tu ego, también el ego colectivo del mundo se aleja del poder, el control y el dinero y vuelve a las virtudes básicas de una conciencia superior. Vuelve a la paz, la belleza, el amor, la pureza, la tolerancia, la paciencia y la compasión. Esto no significa que no podamos disfrutar de los beneficios de la tecnología, sino que el ego no será la fuerza motivadora en nuestras vidas. Lo que verdaderamente somos como pueblo es una fuerza que anhela paz y simplicidad. Deseamos esa conciencia profunda que viene con la cordura del yo superior. Es una locura seguir creyendo que somos una colección de tribus, cada una con una identidad separada y una misión especial. Es una locura creer que cualquiera que no encaje en nuestra particular mentalidad tribal es un potencial enemigo. Sabemos que no hay un Dios separado para cada uno de nosotros o incluso para cada una de nuestras tribus. Sabemos que hay una inteligencia divina universal que fluye a través de todos nosotros. Y en ese espacio sagrado dentro de nosotros, todos somos uno y lo mismo. Sabemos que lo mejor de nosotros es amor, bondad y compasión. Sin embargo, nuestros egos, tanto individual como colectivamente, han hecho una larga y ardua campaña para promover una idea falsa. ¿Qué tan cuerdo es que las personas se maten unas a otras por disputas que antiguos egos crearon mucho antes de que llegáramos? ¿Qué tan cuerdo es creer que algunos de nosotros merecemos comer el alimento que Dios proporciona y que otros no lo merecen por su ubicación geográfica? ¿Qué tan cuerdo es inculcar a nuestros jóvenes la filosofía del todo gratis, llevándolos a creer que si desean algo, lo merecen? ¿Qué tan seguro es mostrar a nuestros hijos imágenes de violencia como entretenimiento y permitirles adoptar la creencia del ego de que es la naturaleza humana herir a otros como una forma de defender un derecho a ser especiales y diferentes? A medida que nuestros yoes superiores empiezan a triunfar sobre el ego en las decisiones diarias de nuestras vidas, realmente estaremos avanzando en el camino de la búsqueda sagrada para toda la humanidad. Debes desterrar toda duda sobre tu capacidad para facilitar esta búsqueda y empezar a saber que eres tanto el microcosmos como el macrocosmos. Hay un universo dentro de ti, un campo unificado de todas las posibilidades al que puedes acceder mientras te conviertes en el testigo compasivo. Guarda silencio, apaga el diálogo interno y, lo más importante, trasciende el falso yo que llamamos ego. Es entonces cuando la sanación comenzará a ocurrir.
El ego colectivo del mundo está destinado a ser controlado, ya que más personas miran hacia adentro y consultan la parte superior de sí mismos. Las dudas están desapareciendo y la revolución espiritual está en marcha. Avanzar hacia un mundo libre de ego no es una idea descabellada, del mismo modo en que la desintegración del telón de acero no fue una idea descabellada para quienes escucharon hablar de ella unos años antes de que ocurriera. Parecía absurda, pero las ideas, los pensamientos y el conocimiento interno son instrumentos poderosos para la desintegración del falso yo. Una de las formas más simples y poderosas de lograr esto es enseñada por Eknath Easwaran en su libro sobre meditación. Nos aconseja dedicar 30 minutos cada mañana a la meditación, repitiendo la oración de San Francisco. Al decir esta oración, trasciendes el ego e invitas al yo sagrado a guiarte a lo largo del día. Te invito a unirte a mí en esta oración diaria mientras compartimos el camino de la búsqueda sagrada. La oración de San Francisco dice así: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya ofensa, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya oscuridad, luz. Donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado sino consolar, ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, porque es en dar que recibimos, es en perdonar que somos perdonados, y es muriendo al yo que nacemos a la vida eterna. Si tienes esta misma comprensión sobre tu mundo, ocurrirán cambios dramáticos a medida que colectivamente pongamos en práctica la mayor fuerza del universo, la fuerza del amor. Cuando suficientes personas empiecen a pensar de una cierta manera y alcancemos una masa crítica, entonces el resto de nosotros comenzará a alinearse de ese modo. Y los mismos tipos de cambios que ocurren en la historia de la humanidad, en un lugar sucederán en todo el planeta al mismo tiempo. Y al comenzar a pensar de esta manera, el cambio no es una propiedad física, sino una propiedad invisible. Estamos todos conectados, pero aquello con lo que estamos conectados no es algo que podamos manipular. Como siempre dice Deepak Chopra, la física cuántica no solo es más extraña de lo que piensas, es más extraña de lo que puedes pensar, porque lo que hace es romper la ilusión de nuestra separación. Así, si suficientes de nosotros comenzamos a creer que algo es intolerable y realmente empezamos a actuar y pensar de esa manera, y a crear en consecuencia, entonces colectivamente ocurre lo mismo. El estado de tu vida no es más que un reflejo de tu estado mental, y el estado del mundo no es más que un estado mental colectivo. Actuamos colectivamente y lo que pensamos se refleja en el mundo. La idea de tener una mente en calma, cuando comencé a practicar la meditación, lo cual animo a hacer, no desde ningún punto de vista oriental o con túnicas, sino como una forma de entender que existe otra dimensión. Si tomara a cualquier oyente y lo encadenara, lo colocara en una mazmorra y le negara la luz y el contacto humano por el resto de su vida, probablemente diría, este es el fin, no puedo soportarlo. Sin embargo, hay personas, créelo o no, que si las pusieras en la misma situación, dirían, este es el comienzo. Hay un mundo entero aquí. Si cualquiera de nosotros fuera forzado a aprender a entrar en ese mundo, descubriríamos muchas cosas sobre nosotros mismos. Y estoy hablando del mundo de la mente. No es casualidad que todos los grandes maestros espirituales hayan alentado algún tipo de meditación y que la mayoría de las personas avanzadas y despiertas la practiquen regularmente. No es una casualidad. Empiezas a descubrir lo inconstante que es tu mente, los pensamientos que tienes todo el tiempo, y cuánto desastre mental creamos con nuestras mentes, ocupándolas con cosas innecesarias, tan tontas, tan absurdas, tan destructivas. Calmar nuestra mente y meditar van de la mano. La meditación no requiere mucho entrenamiento. No necesitas que alguien te enseñe exactamente cómo hacerlo, porque eso derrota el propósito de meditar. Cuando meditas, realmente quieres entrar en ti y calmar tu mente. Lo que deseas es tener una mente abierta, no una tormenta de pensamientos bombardeándote. Estos pensamientos son tuyos, son tu creación. Como terapeuta, solía decir a la gente, si no crees que tienes el control de tus pensamientos, entonces dime,
¿Quién lo tiene? Dime quién controla tus pensamientos y envíamelos a todos. Entonces los trataré a ellos, y tú te mejorarás. Lo cual, evidentemente, es absurdo. Obviamente, no te vas a mejorar tratando a alguien más. Eres el creador de tus pensamientos, lo cual significa que, de alguna manera metafísica, eres el creador de tu vida. El pensamiento se origina en cada uno de nosotros, pero la mayoría nos hemos entrenado para creer que lo que pensamos simplemente ocurre y que los pensamientos simplemente aparecen. Yo lo llamo la teoría de surgir de la nada. Piensas que simplemente aparecen, que no puedes controlarlos. Eso no es cierto. Entrenamos nuestras mentes en tantas áreas. Nos entrenamos en los negocios. Si vamos a obtener un nuevo sistema informático, invertimos millones de dólares en una empresa y capacitamos a las personas para que lo usen. Queremos mejorar en el golf, en la natación, en el tenis, en el backgammon o en cualquier actividad que puedas imaginar. Sabemos que tenemos que salir, practicar y entrenarnos. Nos entrenamos en todo, pero ignoramos nuestra mente, que representa el 99% de lo que somos. La ignoramos completamente, como si no existiera entrenamiento disponible para nuestras mentes, cuando todos podemos hacer eso. Yo realmente aprendí a hacerlo por mí mismo. Nadie me lo enseñó. Cuando enseñaba en la universidad, di clases en Berlín durante medio año. Había 70 estudiantes en la clase y le pedía al primer estudiante que se presentara con su nombre. Luego, el segundo estudiante debía presentar al primer estudiante y a sí mismo, y así sucesivamente. Cada vez repetía los nombres, y el tercer estudiante debía presentar a los dos anteriores y a sí mismo, y así continuábamos con toda la clase. Para cuando llegábamos al estudiante número 70, él o ella tenía que presentar a todos en la clase por su nombre, y luego yo repetía cada uno de ellos. Simplemente utilizaba una técnica sencilla de concentración para recordar los nombres de 70 personas en 1 hora y media. No lo hacía para perder tiempo, sino porque era una clase en la que enseñaba a identificar comportamientos neuróticos en las personas y quería mostrarles a los estudiantes que podían hacer cosas con sus mentes, al igual que sus pacientes, cosas que nunca pensaron posibles para ellos. 2 semanas después, 3 semanas después, tenían un recuerdo del 80 o 90%, y para el final de la 4ª o 5ª semana, todos conocían el nombre de cada persona en la clase, y todos se habían entrenado a sí mismos. La mayoría de las personas son presentadas a alguien, y apenas 1 minuto después, no recuerdan el nombre de esa persona, y piensan que tienen mala memoria, pero es porque no entrenan. La mente puede ser entrenada, y la meditación es una forma perfecta de hacerlo. Hay un mundo maravilloso dentro de nuestra mente. Calmarla significa que ya no somos susceptibles a todas las influencias externas que nos rodean. Siempre me sorprende cuando veo el abierto de tenis de Estados Unidos en Nueva York, cerca de La Guardia, y los jugadores pueden seguir jugando mientras los aviones vuelan sobre ellos. Cuando estoy realmente concentrado en un partido de tenis, he jugado al lado de martillos neumáticos y de personas que se quejan del ruido. Les digo que yo no lo noto. Mi concentración está en la pelota y no escucho el cortacésped, el martillo neumático ni el avión que pasa sobre mí. Podemos entrenarnos para hacer eso. Las personas que son realmente buenas en cualquier juego o actividad que requiera concentración saben cómo hacerlo. Todos queremos mejorar en eso y no queremos que nuestras mentes se ocupen de preocupaciones, ansiedades y pensamientos estresantes. Así que tienes que aprender a enfocar tu mente, cómo concentrarte y evitar que se formen esos pensamientos que siempre están afectando tu conciencia. Hay milagros disponibles en ese lugar. Hablamos de rendirse. Medité durante mucho tiempo, imaginando una luz que creaba en mi mente. Es realmente interesante que puedes crear luz con los ojos cerrados en una habitación oscura. No necesitas los ojos para crear luz. Necesitas tu mente. Todos lo hacemos en nuestros sueños. Podemos crear colores, sonidos e incluso olores sin ninguna fuente externa de luz. Así que lo que quieres es llegar a ese estado puro de pensamiento. Recuerda la palabra coincidencia. En matemáticas es un término que define ángulos que coinciden, y 2 ángulos que coinciden se consideran que encajan perfectamente.
Hemos tomado un término que significa que algo encaja perfectamente y lo hemos interpretado como algo accidental o caótico. Pero en realidad, todo lo que es coincidente con algo más es un ajuste perfecto, y no hay accidentes en este universo. Cuando comienzas a acceder a un poder superior, desarrollas la conciencia de que es absurdo creer que en un universo con inteligencia detrás de él pueda ocurrir un accidente. Todo es parte de su perfección. Llegaste cuando debías y te irás cuando corresponda. Los hijos que vinieron a través de ti, o no, son parte de esa perfección. Cuestionarlos solo te impide acceder a la capacidad de manifestar y atraer a tu vida lo que realmente deseas. La pregunta que siempre surge es, si hay una fuerza y esta es parte de la perfección, ¿en qué punto tengo libre albedrío? Carl Jung respondió a esta pregunta brillantemente. En el mismo momento en que eres protagonista de tu propia vida y tomas decisiones, también eres un simple extra en un drama mucho mayor. Estás destinado a tomar decisiones, y ese es el dilema con el que debes vivir. Sí, tienes el poder de atraer prácticamente cualquier cosa que desees. Y sí, hay una inteligencia a la que puedes conectarte. Ambas cosas son parte de la perfección del universo. Ambas son ciertas al mismo tiempo. Quiero hablar unos momentos sobre lo que sucede cuando abandonas los niveles de conciencia ordinarios y dejas las energías bajas. Cuando dejas la energía sólida, donde ocurren todos tus problemas, y entras en la energía del espíritu, en la que solo tienes amor para dar. Cuando respondes a la tristeza con alegría, a la duda con fe, al odio con amor, como nos enseñó San Francisco en su famosa oración, entonces accedes a una intuición en la que puedes prever lo que vendrá. Esa intuición está disponible para ti en cualquier momento, pero tienes que salir de esas energías bajas y lentas, porque allí no es accesible. Allí existen problemas, miedo, preocupación, culpa, odio y enojo, todas energías bajas y lentas. Cuando escuches el 10º principio, verás que no solo son energías bajas, sino que nos debilitan cada vez que las utilizamos. Cuando salimos de ellas, empezamos a adelantarnos a los acontecimientos. Y sugiero, audazmente, que no tienes que tener accidentes en tu vida ni ser víctima de crímenes. No tienes que vivir en la escasez si estás dispuesto a asumir responsabilidad sin culpa. Si estás dispuesto a decir, esto es mío, lo atraje a mi vida por alguna razón, y a cambiar esa energía de atracción, verás venir el cambio. Muchos de ustedes han tenido esa experiencia cuando están en una frecuencia elevada y sienten intuitivamente que deben detenerse en una luz verde. Y luego, de repente, alguien pasa en rojo. Ese sentimiento de ¿qué fue eso? Surge cuando estás cerca de Dios. Cuando tienes miedo, no puedes acceder a esa intuición. Llegados aquí, os voy a relatar ahora una de las mejores reflexiones de uno de mis grandes amigos. Seguro que lo conoces, pues tiene un impacto brutal y ha cambiado muchísimas vidas.